Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Hoy tenemos el módulo 7 del programa de educación médica continua organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y la Sociedad Peruana de Cardiología. Vamos a compartir con ustedes algunas indicaciones que son importantes para que su conexión sea lo más exitosa posible. Tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios tenga. Les recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable a fin de que la conexión sea estable. Si es que en algún momento llega a perder conexión, por favor, presione el botón rojo que está en la parte superior de sus pantallas y que indica reconectar. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia su lado derecho. Y si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja del mismo. Ahí podrán realizar sus preguntas o formular comentarios. Cuando tengamos la sesión de preguntas en vivo, recuerde por favor que debe seleccionar la pregunta y presionar la tecla votar para que ésta sea considerada. Todo lo que se escribe en el chat no se contabiliza en la votación. Siendo las 7:02 de la noche, les damos la bienvenida. Les dejo con los expositores de la noche. Gracias, que sea un éxito. Buenas noches. Buenas noches con todos. Es para mí un privilegio presentarles o seguir con las presentaciones del RAS Fast Checking. Esta noche vamos o en este módulo que corresponde al módulo 7, vamos a presentar lo que es población renal específicamente. Se va a dividir en dos módulos, uno que va a presentar el doctor Giovanni Scorza, y el próximo miércoles, que será la segunda parte de este módulo, pues lo voy a presentar yo. Se va a hacer un énfasis en la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona en población específicamente renal, evaluando puntos en relación a hechos en relación a problemas renales y obviamente comorbilidad cardiovascular. Para este primer módulo nos va a acompañar el doctor Giovanni Scorza. El doctor Giovanni Scorza es cardiólogo clínico, graduado en el Dante Passanese de Cardiología en Brasil. Él tiene un fellowship en tomografía computarizada y resonancia magnética cardiovascular en el mismo instituto. Y actualmente él es jefe de la unidad técnica de cardiología del Hospital Carlos Andrade Marín y es médico también asociado al Hospital Metropolitano. Recuerden que terminada la presentación del doctor Scorza, se va a hacer un módulo de preguntas, por favor, para que las vayan formulando y trataremos de darle respuestas con el doctor Scorza. Bienvenido, Giovanni, pues vamos a continuar contigo. Hola, buenas noches con todos. Gracias, Stalin. Siempre es un gusto compartir una palestra contigo. Agradezco, hermano, a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, a quienes lideran esta flamante sociedad, al Grupo Farmacológico también Servier, a la Universidad de las Américas, que nos está ayudando con el auspicio, y realmente es un tema muy interesante. Creo que siempre es bueno tratar de recordar parte de estos conocimientos. Yo creo que normalmente uno de los grupos álgidos en el manejo de la hipertensión arterial y esta población especial, como muy claramente se está mencionando aquí, pacientes con enfermedad renal crónica, pues siempre es un desafío, siempre nos da dudas. Siempre pedimos la consulta a otro médico cardiólogo, a un internista que nos apoye, a un médico nefrólogo, porque hay detalles, hay a veces puntos muy, muy finos que siempre llevan a la duda y también de paciente a paciente, pues como que tienden a cambiar un poco las cosas. Aquí, sin duda, pues tratar de resaltar precisamente el trabajo de los coautores, el doctor Rafael Castillo de Filipinas y el doctor Gabriel Darío Weissman de Argentina, y vamos a dar continuidad. Pues aquí los
copresidentes y el comité científico directivo. La declaración, en este caso, del apoyo comercial con Servier y para tratar un poco, pues, en relación a los objetivos didácticos del tema, el objetivo, la idea es que una vez terminado este módulo, los participantes sean capaces de explicar precisamente el papel de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, comparar la evidencia a favor de los IECAS y los bloqueadores de receptores de angiotensina para reducir los niveles de proteinuria en los pacientes con enfermedad renal crónica y evaluar la eficacia a favor de los IECAS o los bloqueadores de receptores de angiotensina en la prevención de la enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos con alto riesgo cardiovascular. Aquí es importante que ustedes se graben, por favor, estas dos preguntas. Yo creo que sí, nos grabamos estas dos preguntas al inicio de la charla, vamos a poder discriminar las conclusiones que se van a dar en la misma, y créanme que sin duda mañana ustedes agarran un primer paciente con falla renal crónica y que sea hipertenso, el panorama va a estar muchísimo más claro. Entonces, la primera pregunta va a estar enfocado a esto. La causa más común de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica son las complicaciones renales de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Voy a repetirlo nuevamente. Entonces, la causa más común de muerte, de mortalidad, en los pacientes con patología renal crónica, ¿son las complicaciones por la patología renal crónica? Entonces, vayan pensando ese punto que va a ser muy importante. Y la otra, los BRA, los bloqueadores de receptores de angiotensina. Vamos a tratar de acordarnos de todos los TANes, los sartán, irbesartán, telmisartán, valsartán, candesartán, todos los TANes, los bloqueadores de receptores de angiotensina. Reducen los niveles de proteinuria y albuminuria de los pacientes con enfermedad renal crónica mejor que los IECAS, que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, entiéndase ahí, perindopril, ramipril, venacepril, enalapril, todos los priles, ¿sí? Entonces, nuevamente, los bloqueadores de receptores de angiotensina reducen los niveles de proteinuria y albuminuria en los pacientes con enfermedad renal crónica mejor que los IECAS. Les voy a dejar con ese interrogante para continuar con la charla. Vamos a comenzar un poco con la parte de definiciones. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Va a ser definida como cualquier anomalía en la estructura o en la función de los riñones que repercuta lógicamente en la salud y que esté presente por lo menos, ¿sí?, durante más de 3 meses. Yo tengo el proceso de injuria, ese proceso de afección, esa causa, ¿sí?, va a provocar un cierto grado de deterioro, y ese deterioro, pasado los 3 meses, representado por una de estas variables que ya les voy a presentar, va a ser definido como enfermedad renal crónica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios? Para yo definir un paciente con enfermedad renal crónica, voy a necesitar marcadores de lesión renal, y pueden ser uno o más de estos que están aquí. Entonces, el primero, cualquiera de estos, ¿no? Albuminuria, es decir, una excreción de albúmina sobre 30 miligramos en 24 horas, o, lo que es lo mismo, un cociente albúmina-creatinina sobre 3 miligramos por milimoles, lo que se entiende como sobre 3 miligramos por gramo. Ese es uno. Anomalías en el sedimento urinario, anomalías electrolíticas y de otra naturaleza debidas a trastornos tubulares, anomalías detectadas en el examen histológico, anomalías estructurales detectadas en un estudio de imagen, por ejemplo, un eco renal, antecedentes de trasplante renal. Entonces, acuérdense que cualquiera de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquiera de estas 3 alteraciones, si yo tengo una sola, por ejemplo, tengo anomalía en el sedimento urinario, pues yo ya tengo un criterio para enfermedad renal crónica. ¿En qué tiempo? Sobre los 3 meses. ¿Asociado a qué? A una filtración glomerular disminuida, definida por qué. Una filtración glomerular inferior a 60 ml por minuto por 1,73 metro cuadrado, ¿sí?, que normalmente está representado por alteración en filtración glomerular en estadios 6.3A o 6.5, que vamos a tratar de definirlo un poco mejor.
Pero hablemos un poco de estadística. A veces cuando yo veo esta diapositiva, suelo quedarme un poco asombrado porque al menos los cardiólogos pensamos en cardiología, el nefrólogo piensa en su riñón, el internista tal vez lo hace de una manera un poco más global, pero cada uno como que se enfoca un poco más en su área. Pero miren lo interesante dentro del punto de vista estadístico y que no podemos dejar de considerar. Lo primero es que la prevalencia de enfermedad renal crónica en la población, digamos un poco más global, es sobre el 10%. Y en subpoblaciones, ¿sí?, de alto riesgo, esta llega a superar hasta la mitad. O sea, es una moneda, ¿sí? Yo lanzo la monedita, 50% tiene falla renal en una población de alto riesgo, 50% no lo tiene. Es demasiado, ¿sí? Entonces, tratemos de investigar bien a ese paciente con enfermedades crónico-degenerativas. Quién sabe, se nos esté pasando una falla renal que a lo mejor con tiempo pueda ser tratada y sobre todo pueda evitarse la progresión de la misma. Y miren otro dato súper interesante. Hablando desde el punto de vista de factores de riesgo no modificables, la edad. En pacientes de 65 hasta 74 años, en el caso de los hombres, 1 de cada 5 va a tener ya enfermedad renal crónica. Y en el caso de las mujeres, 1 de cada 4. Es decir, el 25%. De 100 mujeres, 25 con este grupo etario van a tener falla renal. Es demasiado. Y miren, mucho más escandaloso todavía, en personas que superan los 75 años de edad, como la mitad de la población, doctores, una moneda, la mitad de la población va a tener o puede tener enfermedad renal crónica. Y esto tiene mucho sentido. Nosotros sabemos que existe un aumento creciente en la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión arterial en la población mayor. Entonces, traten de hacer una pintura, una fotografía de esta diapositiva porque es súper importante, ¿sí? Y miren nada más cómo inclusive utilizando factores de riesgo no modificables, a sumar la presencia de comorbilidades, cómo la prevalencia de comorbilidad aumenta inclusive con el estadio de la enfermedad renal crónica. No es lo mismo un paciente con una enfermedad renal crónica en una etapa 4 a 5, que un paciente sin enfermedad renal crónica o con una etapa 1 o en una etapa 2 o en una etapa 3. Nosotros vemos que hay un aumento exponencial de comorbilidades a medida que la función renal empeora, principalmente la hipertensión arterial, pero no es para no considerar, miren, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, en el caso de la diabetes, en el caso de pacientes con anemia, es decir, a la final todo va a quedar dentro del mismo bote, ¿sí? Y el análisis siempre tiene que ser precisamente no causa-efecto, sino varios motivos, varios factores que puedan desencadenar en diferentes desenlaces. En relación, pues, a esta diapositiva también muy interesante, habla sobre las tasas absolutas de insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria, ACV en pacientes con enfermedad renal crónica. Miren en el análisis de estos 3 estudios de cortes basados en comunidad. Quiero que vean el rojo, son pacientes con enfermedad renal crónica, con estas patologías, falla cardíaca, cardiopatía coronaria, ACV, y miren los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica. Entonces, es un grupo que sin duda, todos los clínicos, todos estamos implicados en el manejo de estos pacientes, debemos considerar. Y sin duda el manejo pues multidisciplinario debe ser importante, debe ser canalizado. Y desde el punto de vista fisiopatológico, pues no olviden que aquí va a haber un albo, va a haber un blanco, digamos, un blanco que va a gatillar, que va a desencadenar todo, pues, y que precisamente es este famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona del que normalmente hablamos y que ustedes lo conocen a la perfección. Nosotros sabemos que dentro de esta cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, dentro de esta hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues van a haber algunas alteraciones inclusive directas a nivel renal, precisamente precipitando la presencia de proteinuria, transporte tubular, proliferación de células glomerulares y tubulares, inhibición en la síntesis de óxido nítrico, un importante vasodilatador, efectos metabólicos, aumentos en la captación tubular de HDL y albúmina, ¿sí? Inducción de quimiosinas, inducción de especies reactivas de oxígeno, hemodinámica glomerular, apoptosis. Todos estos puntos probablemente de aquí en unos 30 minutos todos nos vamos a olvidar. A mí lo que me interesa es que de esta diapositiva ustedes se lleven un mensaje claro. Angiotensina
¿sí? A largo plazo podría inducir por diferentes mecanismos precisamente este de aquí, proteinuria, albuminuria. El riñón empieza a dañarse, el riñón empieza a filtrar proteína. Desde el punto de vista pues fisiopatológico, ustedes saben esta hiperactivación y la hiperactivación precisamente simpática en la enfermedad renal crónica pues va a inducir varios procesos. Hay un artículo que acabaron de publicar hace poco, una revisión muy interesante en la New England Journal of Medicine que habla sobre la fisiopatología en el síndrome corazón-riñón o viceversa, en el síndrome riñón-corazón. O sea, a la final es tan cerrado el circuito, pues que el uno a largo plazo puede llegar, a largo o a corto plazo puede llegar a afectar al otro, ¿sí? En cual precisamente desde el punto de vista fisiopatológico van a intervenir varios mecanismos. Dentro de la enfermedad renal crónica, la inflamación y la apoptosis que ya conversamos, subclínica, ¿sí? No manifiesta, subclínica, disfunción endotelial, anemia, conocen la parte fisiopatológica de la falla renal crónica y la anemia, trastorno mineral óseo, trastorno electrolítico, ácido básico, retención urémica de solutos. Y miren, siempre marcado la activación simpática, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por un lado, el riñón, y por otro lado, el corazón. Puede ser lesión aguda, puede ser lesión crónica, puede ser paciente con una arritmia o con falla cardíaca aguda, puede ser un paciente con una cardiopatía isquémica aguda, o desde el punto de vista crónico, puede haber un paciente ya con señales de remodelado del VI por una hipertensión arterial de larga data, con la consecuente hipertensión del ventrículo izquierdo, disfunción del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, cardiomiopatía urémica. Aquí me faltaron algunas cosas interesantes, la cardiomiopatía diabética de la que tanto se habla ahora. Sí, pero al final todo va a tener un común denominador que va a ser la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a contribuir directamente en la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Para tratar de hacer un poco más plausible todo lo que estamos conversando ahorita, siempre la mejor manera de recordar es tratar de aplicarlo a un caso clínico. Entonces vamos a hablar de un caso clínico. El caso clínico, pues, para tratar de adaptar precisamente la patología, es un caso clínico de un paciente varón jubilado de 70 años de edad, exfumador, 32 paquetes al año, que dejó hace 5 años, bebedor de vino, mantiene un estilo de vida activo, de hecho juega fútbol con los amigos 2 veces por semana, claro, no se manda el mega partido de fútbol, pero al menos hace actividad física, tiene como antecedentes familiares hipertensión, diabetes y cáncer. Ojo aquí con estos datos, a los 54 años, es decir, hace 16 años, este paciente fue diagnosticado de hipertensión arterial, hace 5 años fue sometido a una intervención coronaria percutánea por enfermedad de 2 arterias, la una fue la coronaria derecha, la otra fue la descendente anterior, el paciente había estado evolucionando con una angina de pecho, por clasificación canadiense 3, poquitos esfuerzos o esfuerzos pequeños a moderados, ya tenía dolorcito de pecho. Actualmente está sin angina, el paciente se ganó unos stents ahí. Hace 3 años fue sometido a una litotricia por una nefrolitiasis bilateral y desde los 63 años pues se ha observado que este paciente ha tenido un aumento gradual en la creatinina sérica en los últimos 7 años. Entonces, estos datos son muy, muy interesantes para tratar de ir poniendo precisamente el contexto del caso clínico. Esta es una tabla muy interesante que habla sobre el pronóstico de la enfermedad renal crónica basado en categorías por filtración y por albuminuria. Aquí va a utilizar 3 variables, la una que va a ser etiológica, la causa, la otra la filtración glomerular y la otra la albuminuria. Entonces, dependiendo el caso, dependiendo el aclaramiento de creatinina por filtración glomerular o dependiendo el grado de albuminuria, pues se lo va al paciente encajando en un lugar. Entonces, por ejemplo, un paciente con una filtración glomerular en 6,3B por disminución moderada o intensa, es decir, con un aclaramiento entre 30 y 44, y que, por ejemplo, va a tener en categoría de albuminuria persistente un rango entre 30 y 300 miligramos por gramo, pues va a estar, por ejemplo, en este casillero rojito claro que dice vigilar. Pero a este mismo paciente, con esta misma tasa de filtración glomerular, pero con más filtrado de proteínas, pues este paciente, por ejemplo, ya sería recomendado para derivación con el especialista. Entonces, es muy interesante que nosotros tratemos inclusive desde el punto de vista renal estratificar a nuestros pacientes.
Es decir, a veces no fijarnos solo en la creatinina, sino a lo mejor complementar el estudio de este paciente con, por ejemplo, un análisis de una microalbuminuria y hacer un aclaramiento de creatinina utilizando las diferentes variables que ustedes lo conocen y tratar de encasillarlo en algún lugar para ver si es que inclusive vamos a necesitar el apoyo por un especialista. Entonces, vamos a tratar de ir haciendo un poco de preguntas. La primera sería, ¿cuál es el riesgo cardiovascular en este paciente? Voy a dejarles unos 5 segunditos pensando. Esta pregunta no voy a pedirles que ustedes la respondan todavía, pero aquí nos ponen riesgo moderado, nos ponen riesgo alto y nos ponen riesgo muy alto. Paciente de 70 y pico años, hipertenso, diabético, con enfermedad coronaria arterial establecida, colocado 2 stents, con deterioro de la función renal. Ustedes lo conocen muy bien, va a ser un paciente de un riesgo cardiovascular muy alto. Sí, entonces aquí es fundamental precisamente hacer un adecuadísimo tratamiento, tanto en modificación de estilo de vida, cuanto en este caso ya de prevención secundaria. Sí, bueno, aquí este paciente, por ejemplo, claro, ahorita no tiene dolor de pecho, pero es un paciente que ya tiene manifestación inclusive de lesión de órgano blanco, es un paciente diabético, es un paciente que tiene deterioro en la función renal, entonces sin duda va a ser encasillado en este lugar, en el paciente de riesgo muy alto. Vamos a tratar de ir complementando nuestro caso clínico. Entonces, ¿qué diagnósticos tiene este paciente? Es un paciente con una enfermedad cardiovascular hipertensiva, está en un estado estable de su enfermedad arterial coronaria después de su intervención coronaria percutánea, dígase colocación de stents. El paciente adicionalmente tiene una hiperuricemia con nefrolitasis después de esta litotricia, que fue mencionada, tiene una enfermedad renal crónica no diabética en etapa 3B, ¿sí? Y en la evaluación de riesgo cardiovascular es un paciente con un riesgo muy alto. Entonces, ahorita sí vamos a tratar de ir haciendo un poquito más interactivo. Este sería súper chévere que todos nos podamos ver, todos podamos conversar al mismo tiempo, pero estamos en esta época de la medicina virtual y sin duda tenemos que irnos adaptando. Entonces, la primera pregunta, la causa más común de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿son las complicaciones de la enfermedad renal crónica? Acuérdense que estas dos preguntitas ya las dije al principio, ya las mencioné al principio. Entonces, ¿es verdadero, es falso o no lo sé? Voy a dejarles por reloj unos 20 segunditos para que ustedes lo puedan contestar y poder avanzar y sobre la marcha tratar de ir presentando precisamente la evidencia pertinente. Bueno, creo que tenemos una respuesta más a favor del verdadero. Por ahí se da con un 48% con el falso y una tasa muy, muy bajita con el no lo sé. Entonces podríamos dejarlo como un 50-50. 50% a verdadero, 50% a falso, en relación a que la causa común de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica son las complicaciones de la enfermedad renal crónica. En relación a esto, ¿qué es lo que yo podría responder? ¿Sí? Miren aquí este gráfico del mundo tan interesante con diferentes matices de colores, donde en este estudio adaptado por Thomas, publicado por la Sociedad Americana de Nefrología hace 3 años aproximadamente, en los métodos de este análisis, lo que se hicieron precisamente fue las estimaciones nacionales de enfermedad renal crónica y de enfermedad cardiovascular en 188 países. O sea, prácticamente en todos los países, incluyendo las estimaciones de riesgos relativos de resultados cardiovasculares. Y miren los resultados súper interesantes. Si nosotros lo vemos inclusive en perspectiva ya desde el punto de vista estadístico, es alarmante. En el 2013, el 4% de todas las muertes en el mundo, es decir, el 2.2 millones de muertes, fueron atribuidas a la reducción de la filtración glomerular. Y más de la mitad de estas muertes obedecieron a causas cardiovasculares. ¿Se acuerdan lo que habíamos conversado de la monedita? ¿Sí?
Entonces, de los pacientes con disminución de la función renal, con disminución de la filtración glomerular, la mitad de las muertes obedecieron a causas cardiovasculares. Es mucha cosa. Es mucha cosa. Y miren en esta diapositiva cómo se ve muy bonito, cómo hay una relación, ¿sí?, entre la una alteración y la otra alteración. Vamos a tratar de ir poniendo ejemplos. Normal, ¿sí? Si me están siguiendo en la parte de normal. Entonces, normal, arriba está colocado riesgo de enfermedad renal crónica y abajo riesgo de enfermedad cardiovascular. Vamos en la fila de enfermedad renal crónica. Riesgo aumentado en correlación con el riesgo alto de insuficiencia cardíaca en estadio A. Vamos avanzando un poquito más. Lesión en relación al riesgo de enfermedad renal crónica y estadio B. Alteración y cardiopatía estructural, entiéndase por hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo. Vamos avanzando un poquito más. Disminución en el filtrado glomerular. Estadio C, insuficiencia cardíaca previa actual. Ya hay insuficiencia cardíaca. Y miren aquí en la mitad cómo está colocado interacción cardiorrenal. Acuérdense de ese circuito, corazón, riñón o riñón, corazón. A la final, doctores, todos los caminos conducen a Roma. Yo tengo que tratar de manera completa precisamente ese paciente para evitar de manera completa que esa progresión siga aumentando. Y vamos avanzando un poquito más. Insuficiencia renal y estadio D, insuficiencia cardíaca rebelde. Y el desenlace, pues el desenlace, el punto duro que normalmente siempre estamos buscando, la mortalidad, la muerte. Entonces, miren cómo siempre van a estar atados la una con la otra. Y por eso la importancia del tratamiento de la una con la otra. Pero más interesante sería cómo yo consigo controlar precisamente este punto, cómo lo consigo titular, cómo lo consigo seguir, ¿sí? Y para eso hay algunos parámetros interesantes que ya lo vamos a mencionar. Eso por un lado. Por otro lado, miren aquí en los pacientes como con enfermedad renal crónica, el riesgo de muerte súbita, pues sin duda, va a ser generado por la presencia de una arritmia ventricular maligna. Ese es el común denominador. Pero vamos a tener diferentes gatillos, ¿sí? De más a menos, desencadenantes, hiperactivación simpática, sistema renina-angiotensina-aldosterona, trastorno electrolítico, trastorno ácido-base, toxinas urémicas, pacientes en hemodiálisis van a tener variación de líquidos y electrolíticos, variaciones hemodinámicas, por un lado, por otro lado, factores asociados, no modificables de edad, ya conversamos, más de 75 años, acuérdense, la monedita, pacientes con disnutrición, todo esto, sí, va a estar englobando varios tipos de alteraciones como hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, aterosclerosis, ¿sí?, calcificación vascular, proceso inflamatorio endotelial constante, ¿sí? Y todas esas cosas, claro, van a desencadenar por diferentes procesos fisiopatológicos en una arritmia ventricular, cardiomiopatía dilatada, una cicatriz en el ventrículo por un infarto previo, la hipertrofia ventricular izquierda con la presencia de fibrosis. Es decir, a la final aquí también todos los cardeninos van a conducir a Roma. Esta es una diapositiva, yo creo que bastante resumida, clara en relación a los factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares comunes en pacientes con hipertensión arterial. Es la guía de la American Heart Association. Habla de factores de riesgo modificables, consumo actual de cigarrillo, pasivo, activo, diabético, dislipidémico, sobrepeso, obesidad, inactividad física, dieta poco saludable. Y miren aquí cómo se utiliza una palabra que es medio boca, no es tan clara. Dice factores de riesgo relativamente fijos. No dice fijos o no fijos, relativamente fijos. Y aquí les estamos poniendo ahí con un rectángulo rojito que habla de la enfermedad renal crónica. Entonces, claro, yo tengo dañado el riñón, poco probable voy a recuperar en una falla renal crónica ese riñón, pero qué importante evitar que precisamente esa enfermedad vaya progresando, ¿sí? Entonces, para tratar de responder, la primera pregunta es, ¿la causa más común de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica son las complicaciones de la enfermedad renal crónica? No, son las complicaciones de las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son las que provocan un punto duro muy importante en la mortalidad de pacientes con enfermedad renal crónica. Y ahí viene otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de abordar los pacientes
con problemas cardiovasculares en pacientes con enfermedad renal crónica. Acuérdense que hablábamos precisamente de eso. Ahora, ¿cómo voy a manejarlo? ¿Qué tipo de parámetro de seguimiento clínico o paraclínico yo voy a hacer? Entonces, para ir tratando de complementar el caso, el paciente está en uso de amlodipina 10 miligramos una vez al día, utiliza un diurético en dosis bajita, hidroclorotiazida 12,5, administrada después que el paciente refirió edema en ambos pies, tal vez por el uso de amlodipina, está tomando un beta bloqueador, nebivolol 5 miligramos una vez al día, está con su prevención secundaria, está con clopi, está con atorvastatina, por el antecedente de su cardiopatía isquémica crónica, inclusive tomando un poco de mononitrato de isosorbida, no un poco, está con 60 miligramos una vez al día, alopurinol, medio comprimidito de 300 y algo de suplementos, aceite de pescado, coenzima Q10, vitamina C, D3, complejo B, ya saben, más o menos el perfil de los pacientes, ¿no? Que normalmente padecen este tipo de patologías, además de su enfermedad renal crónica de base, que de alguna manera fue bien canalizado también por un médico nefrólogo. Y ahí vendría la siguiente pregunta. Los bloqueadores de receptores de angiotensina, entiéndase, los TANES, los sartán, irbesartán, todos los TANES, reducen los niveles de proteinuria y albuminuria de los pacientes con enfermedad renal crónica mejor que los IECAS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta pregunta? Los BRA, los TANES, son mejores que los IECAS, los PRILES, para disminuir los niveles de proteinuria y de albuminuria en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, vamos a dar unos 10 segunditos más. Ahí para ustedes es verdadero, es falso, tienen un poco de duda. La idea es tratar de ir aclarando precisamente esas dudas. Bueno, vemos que el 78% respondió que falso, el 17% respondió que verdadero y apenas un 4% tiene un poquito de dudas ahí. Aquí lo importante es dudar. Aquí lo importante es precisamente ahorita podernos equivocar para precisamente tratar de comenzar a hilar un poquito más fino en el momento que ya estemos frente a nuestro paciente, por el beneficio de nuestro paciente. Entonces, falso, está la gran mayoría y vamos a tratar de darle un poco de condumio a la respuesta de esta pregunta. A la exploración física, este paciente tiene una presión de 138/82, está controlado. Ustedes saben que una sola presión me dice más o menos por dónde ve el asunto, pero no me dice rajatabla cómo está el asunto. La frecuencia cardíaca está en 68, no hay ninguna alteración importante en el examen físico. Como información relevante, pues el paciente sufre una artritis gotosa también, 1 o 2 veces al año, alivia con uso de colchicina y refiere algo de nicturia 3 a 4 veces por noche. Dato interesante que puede estar en relación con algunas cosas. Al análisis paraclínico, está con una glucosa en ayunas de 92, una glicada de 5.7, una creatinina de 1.7 para un paciente de 75 pico años, pues da un filtrado glomerular de 42.7, un colesterol total de 178 con un LDL de 102. A mí en este paciente este LDL no me gusta mucho, tal vez optimizaría un poco la dosis de la estatina. Acuérdense que ya tiene ganado 2 stents por un evento isquémico, bueno, por una angina. No llegó a tener un infarto, pero ya tenía 2 vasitos que se le iban a tapar, un HDL de 41, triglicéridos de 142, con un ácido úrico no tan bueno de 7.8, y miren aquí análisis de orina, en un elemental y microscópico de orina simple ya está filtrando 2 cruces, por lo menos unos 100 miligramos de proteína I, con glucosa negativa, eritrocitos y leucocitos normales, escasas bacterias. El electrocardiograma en ritmo sinusal, con una zona eléctrica inactiva de pared inferior, señales de sobrecarga del ventrículo izquierdo asociado a cambios inespecíficos en la repolarización ventricular, y una plaquita de tórax donde se ve algo de cardiomegalia, a expansas del ventrículo izquierdo, un botón aórtico un poco esclerosado, con una vasculatura pulmonar normal. Y vamos a tratar de ir respondiendo preguntas. Yo me imagino que ustedes ya deben ir están haciendo preguntas en ustedes ahorita a medida que vamos viendo la charla, y vamos a tratar de ir respondiendo la mayoría durante ella. Entonces,
Aquí hay consideraciones prácticas sobre el filtrado glomerular y los niveles de potasio. Siempre la duda de todo el tiempo, tanto para el cardiólogo, para el internista, para el nefrólogo, para el médico familiar, para todos, para el médico general, ¿con qué nivel, sí, de filtrado glomerular resultan seguros el uso de IECAS, entiéndase los PRILES, o el uso de los BRA, entiéndase los TANES? Entonces, aquí la respuesta sería que el tratamiento farmacológico debe ser sopesado, colocado en una balanza en todo paciente con enfermedad renal crónica para retrasar la progresión de la nefropatía. Háganle cuenta que aquí hay un punto duro muy importante. Menos proteína, menos albúmina, menos progresión de enfermedad renal. Menos progresión de enfermedad renal, menos progresión de enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Entonces es importantísimo precisamente el tratamiento. ¿Con qué nivel de filtrado glomerular se deben suspender los IECAS o los BRAS? La decisión de continuar o interrumpir el uso de IECAS o BRA cuando el paciente alcanza un estadio o 4 o 5 normalmente es polémica y eso es bastante cierto. Nosotros sabemos ya en la práctica clínica que hay pacientes en estadio 5 dialíticos 3 semanales que bien toleran el uso, por ejemplo, de perindopril. Con la diálisis, pues el nivel de potasio se mantiene bonito, la presión está bien controlada. Entonces va a depender mucho del contexto del paciente, sobre todo en esos pacientes con estadios muy avanzados. Pero con estadios inferiores, pues sin duda, el tratamiento con estos fármacos va a disminuir muchísimo la probabilidad de tener estos puntos duros que estamos conversando. Algunos nefrólogos inclusive suspenden con un filtrado glomerular inferior a los 20 ml por minuto. Sí, entonces siempre vean cómo está la creatinina, vean el contexto del paciente, vean cómo está la tasa de filtración glomerular y en base a eso empiecen a aplicar el tratamiento. ¿Con qué frecuencia se deben controlar los niveles se debe controlar la filtración glomerular y los niveles de potasio de los pacientes con enfermedad renal crónica? Esta es otra de las preguntas muy frecuentes. Entonces, dice, durante la semana siguiente a cualquier aumento en la dosis de un bloqueador del sistema renina-angiotensina-aldosterona o de un diurético, entiéndase, por ejemplo, el uso de perindopril o el uso, por ejemplo, de hidroclorotiazida, ¿qué es lo que se recomienda? Hacer a la siguiente semana un control de una creatinina y de un potasio. Si estamos bien, continuamos, optimizamos, ¿sí? Y si la dosis no se cambia y el paciente tiene una tasa de filtración glomerular en 60 aproximadamente, pues podemos hacer un control cada 6 meses de estos dos marcadores. Y si es que tiene una tasa de filtración glomerular entre 30 y 59, pues podemos hacer el control de estos marcadores de creatinina y de un potasio a los 3 meses. ¿Sí? Entonces, 6 meses con 60, 3 meses con 30. 6 con 60, 3 con 30. ¿Sí? De forma inclusive un poquito mnemotécnica para poderlo recordar. Entonces, los efectos de los inhibidores del sistema renina-angiotensina en pacientes con nefropatía. ¿Sí? Como ustedes saben, este sistema va a ser el albo de todo, va a ser el blanco de todo y va a ser una de las principales causas de la progresión de la enfermedad. Y es importantísimo precisamente la inhibición de este. El rato que nosotros inhibimos este sistema, vamos a provocar algunos beneficios. Da una, sin duda, reducción de la presión arterial. La presión arterial elevada, pues, va a comenzar a atacar todo, desde la vasculatura periférica, riñones, ojo, corazón, cerebro, ¿sí? Reducción de la proteinuria, punto duro, muy importante, pacientes con enfermedad renal crónica. En ese paciente diabético, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, pues, punto duro, muy importante, reducción de la proteinuria, disminución de la velocidad, disminución de la función renal. Enlentecemos el proceso y la prevención de la aparición precisamente de fibrosis también peritoneal. Sin duda, van a necesitarse estrategias para bloquear este sistema de manera eficiente a fin de reducir la progresión de la nefropatía. Y esta es una de las cascadas que ustedes muy bien lo conocen, el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Tanto su producción como su inhibición a diferentes niveles, puede ser a nivel, por ejemplo, del angiotensinógeno a la angiotensina 1 con inhibidores de la renina, sus fármacos en la práctica actual pues ya en desuso. Tal vez sería interesante pues aquí precisamente tratar de
considerar todos estos mecanismos, toda esta cascada, y pues sin duda algo básico, importantísimo, fundamental en la práctica médica es precisamente la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina, el traspaso de angiotensina 1 a angiotensina 2 por la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. Concepto básico en cardiología, siempre utilice un IECA. Si no puede con un IECA, por A o B motivo, la clásica tos, un porcentaje muy, muy bajito de pacientes, inclusive dependiendo del tipo de IECA, ¿sí? Hay IECAs, por ejemplo, como el perindopril, el ramipril, que tienen mucho menos efecto adverso, siempre primero el IECA, después el BRA. Más o menos como que llegamos a una cultura, sobre todo tal vez en la parte privada, directamente dejar, por ejemplo, un BRA. Entonces le dejamos directo irbesartán, telmisartán, y no un IECA. Siempre traten de considerar primero el IECA. Siempre de cajón, inclusive como cardiólogo, recomendaría eso, no solo desde el punto de vista de enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, prevención secundaria, o sea, siempre ve el IECA. En pacientes con falla cardíaca la misma cosa, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, claro, también tenemos la alternativa de hacer un bloqueo del receptor de la angiotensina. ¿En qué va a terminar esto? Normalmente, si no bloqueamos esto, pues aumento del estrés oxidativo, proteinuria, hiperfiltración glomerular, aumento en el chance de lesión tubular intersticial, aumento en el chance de fibrosis glomerular intersticial, hiperfiltración, enfermedad renal crónica, por un lado, ¿sí? Con el bloqueo de cualquiera de estas dos vías, pues disminuimos de manera significativa este proceso, y por otro lado también en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por intermedio de la angiotensina 2, la inhibición de la aldosterona por los receptores de aldosterona. Este es un metaanálisis en relación a la enzima convertidora de angiotensina, donde trató de ver los efectos de los IECAs frente a los ARA, a los BRA, sobre la proteinuria y la albuminuria en hipertensión primaria. A la final, para tratar de resumirles el cuento, pues fue un estudio, es un metaanálisis gigante, sumó un montón de estudios, ¿sí? De RCTs en más de 17.500 pacientes, donde precisamente lo que trataron de ver es la tasa de excreción de albúmina, la albúmina y excreción urinaria de albúmina como resultados, donde en la práctica, en todos estos estudios, miren, en el OnTarget, en el ENGLES, en el OGAWA, en el DETAIL, en el 2004, pues no se encontró ninguna diferencia significativa entre los IECAs o entre los BRA sobre los resultados medidos. ¿Qué resultados? Pues de coeficiente albúmina-creatinina, la tasa de excreción de albúmina, reacciones adversas, control de la presión arterial sistólica, análisis de subgrupos por pacientes diabéticos, no diabéticos, dependiendo inclusive del cociente albúmina-creatinina, pues también no se encontró ninguna diferencia significativa. Y las conclusiones de este análisis es que basado en estos 17 ensayos, en estos 17 RCTs, en este número de pacientes, ambos redujeron el grado de proteinuria, mejoraron el control de la presión arterial y mostraron eficacia similar para reducir la excreción urinaria de proteínas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, pues ya en otro estudio publicado en el 2011 por Herspink, bueno, aquí en este análisis lo que trató de ver es un enfoque terapéutico para ver la reducción de la albúmina, ¿sí? Una travesía por la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde lo que se trató de ver es lograr precisamente un control óptimo de la presión arterial y de la albuminuria como un objetivo terapéutico esencial en pacientes con enfermedad renal, por un lado, ¿sí? Fueron ensayados varios enfoques para maximizar la eficacia de los IECAs y de los ARAs, y el aumento de las dosis de un IECA o de un ARA por encima de la dosis antihipertensiva máxima registrada determina una clara disminución de la albuminuria sin efectos adicionales sobre la presión arterial. En el diseño, pues, de este estudio fue un análisis conjunto de múltiples inhibidores de enzima convertidora de angiotensina sobre los efectos del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la progresión de la enfermedad renal y la asociación entre los efectos del tratamiento sobre la albuminuria y los criterios consolidados de la evaluación renal. Aquí está un montón de shampoo, un poco de labia tal vez ahí, pero en este gráfico creo que se va a ver un poquito mejor. Miren un montón de estudios muy interesantes, muy relevantes, por ejemplo, el Advance, donde ve perindopril más indapamida o con o sin indapamida frente a placebo. Por ejemplo, aquí la IPRI, el benacepril,
aquí el IDNT, irbesartán frente a placebo, inclusive aquí también se utilizó un calcio antagonista en un target que utilizó telmisartán y ramipril frente a otras dosis de telmisartán y ramipril. En la práctica, en el consolidado de esto, pues lo que se vio o se trató de ver es precisamente el grado de macroalbuminuria y también la duplicación de la creatinina sérica. Y miren en este gráfico, de una manera bastante didáctica, bastante clara, en azul, bueno, pues son los ensayos que estaba con un receptor con un BRA, con un bloqueador de los receptores de angiotensina, o con un IECA o un BRA, ¿sí? Versus los ensayos con IECA. Y realmente, bueno, pues la mayoría, ustedes pueden ver inclusive aquí en el hazard ratio, cómo proporcionan un grado de beneficio bastante interesante en relación a la reducción del porcentaje de albuminuria. Y de hecho con una tendencia tal vez un poco más plausible en relación precisamente al uso de IECAS. Sí, aquí por ejemplo podemos ver en el estudio Advance cómo hay una diferencia bastante importante en los pacientes que utilizaron, por ejemplo, perindopril versus el uso de placebo. Entonces, en relación a los enfoques terapéuticos para disminuir la albuminuria en esta travesía, en las conclusiones se ha demostrado que tanto los IECAS como los BRA reducen los niveles de albuminuria. La reducción inicial de albuminuria durante la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona se asocia con nefroprotección a largo plazo. Entonces, miren qué importante y cómo estamos precisamente modificando a la final en esa cascada, sí, de todo lo que hemos conversado, como la reducción inicial de albuminuria con tratamiento, bloqueando este sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos asociarlo a nefroprotección a largo plazo. Con esa nefroprotección a largo plazo, pues sin duda también el asunto de las comorbilidades o la prevalencia de comorbilidades que habíamos conversado y también el punto duro de muerte. Sí, cuanto mayor sea la reducción de albuminuria, mayor será la reducción renal a largo plazo y sin duda pues se van a precisar de estudios a largo plazo un poco más importantes que respalden los beneficios de las estrategias sobre los resultados renales y los resultados cardiovasculares. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿los receptores de bloqueadores de angiotensina reducen los niveles de proteinuria y albuminuria de los pacientes con enfermedad renal crónica mejor que los IECAS? Pues es falso, ¿no? Estamos viendo en base a la evidencia que tanto el uno como el otro puede provocar beneficio precisamente en reducir los niveles de proteinuria y albuminuria con particularidades en relación al beneficio que a lo mejor puede tener una molécula en relación a otra, probablemente más a favor en relación al uso de los IECAS. Yo creo que es lo que tenía que mencionarles por el día de hoy. Hoy estamos en el séptimo módulo en relación a la población especial de pacientes con enfermedad renal y claro, estoy presto a las preguntas y dudas que ustedes tengan. Les agradezco muchísimo. Excelente, Giovanni. Muchas gracias. Bueno, aparte de la cantidad de felicitaciones por la charla, hay algunas preguntas que te han realizado. Uh-huh. Un poco antes de las preguntas, vamos a ser concretos, Giovanni, en relación al tiempo, ¿no? Con la pregunta vamos a hacer las más relevantes de todas, pues, y las otras que no podamos responder en este momento, pues se las vamos a enviar mail, como ya es costumbre con los módulos anteriores. Uh-huh. En relación a las preguntas, Giovanni, pues hay alguna pregunta que dicen, por ejemplo, en pacientes que ya tienen tratamiento sustitutivo renal, pues dice que muchos de los nefrólogos suspenden el tratamiento con IECAS y cambian a un BRA. Y la pregunta es si hay una evidencia, por ejemplo, al respecto en relación a esta práctica, por ejemplo, o se debe priorizar siempre el uso de IECAS. ¿Qué opinas? Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que más o menos respondería en base al comentario que había hecho previamente. Siempre de cajón, no sé, Stalin, tal vez tú estás de acuerdo conmigo, pero siempre tiene que ir un IECAS sobre un BRA al principio. Tal vez esté siendo un poco label, un poco a lo mejor un tema de, no sé, de costumbre, dejarle directo un BRA a un paciente o mandarle tal vez un BRA con un nombre un poco especial, pero yo creo que la evidencia es bastante clara, no solo desde el punto de vista renal, sino dentro de otros puntos de vista, cardiovasculares, isquémicos, falla cardíaca, por un lado. Por otro lado, pues, si a lo mejor el nefrólogo suspende
el IECA para dar un BRA. En términos de potencia, tampoco hay una justificativa que diga que un BRA para el control de hipertensión arterial pues es más potente que un IECA. De hecho, tenemos moléculas de IECA que pueden llegar a ser extraordinarias para el control de presión arterial. Tal vez ahí yo las encabezaría precisamente al uso de perindopril, de ramipril. Tal vez lo dejaría un poquito después al uso de enalapril. Desde el punto de vista de evidencia, yo no encontraría una justificación técnica para suspender el uso de IECA y dejarle con uso de BRA. De hecho, estamos hablando que el intuito es precisamente tratar de disminuir el grado de progresión de la enfermedad renal, de tratar de disminuir el grado de progresión de esa albuminuria, de esa proteinuria, pues y creo que en la evidencia está bastante claro. Inclusive en los niveles de control de potasio tampoco se ha visto que los IECAs aumenten más la tasa de hipercalemia en pacientes con terapia sustitutiva dialítica en relación a los BRA. Entonces, Correcto. no existía desde mi punto de vista. No hay una evidencia clara al respecto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna fórmula que recomiendes para calcular la filtración glomerular? Es otra pregunta que nos están haciendo. Yo sinceramente sigo utilizando la clásica fórmula de Krokov, que está en cualquiera de los aplicativos, utilizar el CKD Epic también. Yo creo que va a depender mucho ahí de cómo cada una de las personas estén más familiarizadas, pero yo creo que a la final también todos los caminos conducirían a Roma, ¿no? Creo que a la final inclusive los puntos de corte van a ser los mismos o van a ser similares, entonces tal vez me quedaría con una de las dos, ¿no? O CKD-EPI o con el cálculo por Krokov. Sí, bueno, es en realidad pues una situación en la cual prácticamente un paciente que ya necesite pues un sustituto renal como tal, pues ya es un manejo multidisciplinario, ¿no? Sin embargo, pues yo pienso que lo que más a veces se hace es calcular los extremos, ¿no? Pacientes muy seniles o pacientes con una caquexia o pacientes con muy obesos, pues en que el crocro puede fallar un poco, ¿no? Y que de pronto prefiramos un CKD-EPI, una cosa por ahí, ¿no? Sí. En pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica, o a qué pacientes con estas características tú no le darías bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Pacientes con? Claro. A pacientes que tienen hipertensión y enfermedad renal crónica, ¿a qué pacientes con esas características tú no les darías un inhibidor de un IECA o un BRA? Hipertenso y enfermedad renal crónica. Yo creo que estaría principalmente enfocado a los niveles de hipercalemia, o sea, los niveles de potasio. Yo realmente veo que está un poco reacio a pesar del tratamiento, por ejemplo, en un paciente con una terapia de sustitución renal, esos niveles de potasio bastante mantenidos, elevados, que eventualmente pues podrían gatillar algún otro desenlace un poco más importante, tal vez ahí consideraría cambiar. Pero siempre es bueno tratar de individualizar precisamente la terapia en el paciente, ¿no? Y también, sin duda, dependiendo del grado de hipertensión arterial, el estadio de la hipertensión arterial. Yo creo que en paciente con hipertensión arterial, mientras más podamos evitar la progresión de la enfermedad, no solo por el manejo de la hipertensión arterial, sino por el beneficio directo del BRA o del IECA sobre el riñón para evitar la progresión precisamente de la enfermedad renal por esta proteinuria o por esta albuminuria, pues yo tal vez comenzaría como tratamiento pivotal o como de inicio precisamente el uso de estas moléculas y de ir asociando al uso de otras moléculas, tal vez un calcio antagonista, monitorizando la función renal y los electrolitos, pues tal vez un tipo de diurético. Sí, bueno, una práctica a veces que generalmente hacemos es, como dices, dar un calcio antagonista, esperar que se regulen los niveles de potasio con otros tratamientos adyuvantes y luego que están por debajo de 5, pues no es reiniciar un IECA o reiniciar un BRA, si es el caso, pues, ¿no? Como tal. Eso también pienso que podría ser parte de la solución. Dice, bueno, ¿qué piensas tú de la combinación de IECAs y BRA como tratamiento para pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica? Ahí la respuesta sería que no. Esa es una asociación en desuso ya hace mucho tiempo. Bueno, alguna vez existieron trials precisamente haciendo esta combinación, pero no se encontró mayor beneficio en su asociación y sí se encontró un aumento bastante importante precisamente en las tasas de hipercalemia. Entonces, no es una asociación que se recomendaría
o damos un IECA o damos un BRA. Claro, bueno, y estudios, pues, que como el OnTarget, por ejemplo, demostró que la asociación, pues, de Ramipril y Telmisartán, pues, obviamente fue peor, ¿no? Que darlos por sí solos, ¿no? Sí. Podría, pues, en relación, por ejemplo, bueno, en pacientes ya que están en diálisis, en hemodiálisis, por ejemplo, con cifras de presión arterial, pues, refractarias, muy elevadas, ¿cuál es el medicamento que tú más recomendarías en este grupo específico de pacientes? A ver, yo creo que aquí es importante individualizar cada caso, ver el estadio de la hipertensión arterial, titular y ver cómo están esos niveles de potasio. Tal vez, como tú precisamente lo mencionaste, a lo mejor iniciar con un calcio antagonista, tal vez una amlodipina, dependiendo de la refractariedad, ir asociando a lo mejor, por ejemplo, al uso de un IECA o de un BRA. Yo creo que la terapia dialítica ahí, pues, sin duda va a ser un respaldo muy importante para evitar precisamente el riesgo de hipercalemia, que es el miedo que todos tenemos, y yo ya he visto pacientes en los cuales con una buena terapia dialítica, con un buen seguimiento inclusive con el especialista, se consiguen hacer asociaciones en las cuales inclusive se puede dar el uso de un IECA o de un BRA más el uso de un antagonista de receptores de aldosterona. No es descabellado, no es contraindicado. Creo que precisamente el intuito va a ser tratar de ver que el paciente no te vaya a hacer niveles muy disparados de potasio. Sí, bueno, claro. Claro, y un poco también poner en claro que esas situaciones son off-label, ¿no? En los estudios, pues, no se incluyeron ese tipo de pacientes como tal, ¿no? Y que son los Heterotenias pacientes que mayores de 3, vemos claro, con ya bastante no se frecuencia. incluyeron. Claro, pero esos son los del real world, ¿no? Pero nosotros sí vemos, por ejemplo. Eh, bueno, hay otras preguntas, por ejemplo, en pacientes que están con diabetes, aunque haber un módulo de diabetes, pero un poco la microalbuminuria, que es lo que están preguntando, qué medicamento y qué dosis iniciarías tú, por ejemplo? Para la microalbuminuria va maravilloso el uso de IECAS o el uso de BRAS. O sea, tal vez más la tendencia a favor precisamente de los IECAS, particularmente inclusive por el control de la hipertensión arterial, prefiero IECAS tipo perindopril, tipo ramipril, pero sin duda hay que tratar de adaptarlo a la realidad de cada centro, ¿no? En la parte del sistema público tenemos enalapril, pues podemos utilizar enalapril y yo creo que es basta la evidencia para la disminución precisamente de la microalbuminuria y la progresión de la enfermedad renal con el uso de estas moléculas. Perfecto. En pacientes que hacen un debut de crisis hipertensiva y una reagudización de falla renal, ¿cuál sería tu estrategia de manejo como tratamiento inicial? Crisis hipertensiva y Ujú. reagudización de la falla renal. Yo pienso que están hablando específicamente ya de una emergencia hipertensiva, ¿no? Con fallo renal agudo, ¿no? Sí, yo creo que ahí también habría que individualizar un poco. El contexto del paciente ya sería distinto. Tal vez no sea tanto enfocado al uso de antihipertensivos vía oral. Podríamos, creo que, utilizar en esos casos tal vez un antihipertensivo intravenoso. Podría ser un vasodilatador como nitroprusiato, hablando ya de un paciente con una crisis Claro. hipertensiva. O sea, el manejo No de me la gustaría crisis tanto a lo mejor inicialmente, el ¿no? dar directamente un antihipertensivo oral. Podría a lo mejor para tratar de ir paliando a mediano plazo, a lo mejor ir administrando un medicamento como un calcio antagonista, podría ser amlodipina, pero claro, el contexto del manejo sería distinto. Perfecto. En paciente que no tiene nefropatía, es un paciente hipertenso, pues diabético, pero sin nefropatía, ¿cuál sería, pues, la indicación? ¿Un YECA o un BRA? Stalin, no te escuché muy bien la pregunta. ¿Puedes Ah, sí, repetir? perdón. En un paciente con diabético, pero sin nefropatía, ¿sí? Como prevención, ¿utilizarías un YECA o un BRA? IECA. Primerito un IECA. La misma historia, ¿no? En paciente diabético, lo mismo. Primero un IECA y dependiendo de la tolerancia, tal vez me iría después a un BRA. En un paciente diabético, inclusive sin hipertensión arterial, ¿no? Para evitar la Correcto. progresión de la nefropatía. Magnífico. Bueno, hay otras preguntas en relación, por ejemplo, a combinaciones, bueno, un poco en diálisis que ya un poco contestamos. Eh,
en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica avanzada como tal, se debe hacer un recálculo, por ejemplo, de la dosis. ¿Tú crees que deberíamos disminuir dosis, por ejemplo, si es que su enfermedad renal crónica pues se ha incrementado porque se ha exacerbado? Stalin, no te escuché muy bien esa pregunta. ¿Puedes En un repetir? paciente que ya tiene enfermedad renal crónica y que está utilizando un YECA o un BRA, si esta enfermedad renal crónica se exacerba, ¿sí? ¿Tú cambiarías la dosis del medicamento? Yo creo que aquí el objetivo precisamente sería tratar de titular y de optimizar la dosis del medicamento. El beneficio del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona creo que es evidente. Y aquí tal vez me atrevería también a decir que con una dosis un poco más elevada, el beneficio pues tendría un grado de correlación lineal. O sea, mientras yo optimice más la dosis, pues probablemente voy a provocar mayor beneficio a nivel renal. Y ahí es importante, precisamente como se estaba mencionando, en base al aclaramiento de creatinina, pues titular tanto el filtrado glomerular, hacer un chequeo de creatinina y ver también cómo están los niveles de potasio. Dependiendo de eso, tal vez hacer el control a la semana, a los 6 meses o a los 3 meses. Perfecto. Vamos a hacer una última pregunta para culminar en aras del tiempo. Sabemos muy bien, por ejemplo, que en pacientes que tienen estenosis bilateral de la arteria renal, está contraindicado pues usar un YECA, usar un BRA. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen estenosis unilateral? Yo creo que ahí también el objetivo sería enfocado a individualizar el tratamiento. Eh, a ver, por un lado se podría tratar la estenosis renal unilateral por las diferentes vías. Sin duda es un paciente que a lo mejor deba también hacerse el acompañamiento por un especialista, por un nefrólogo, pero tampoco le veo descabellado y contraindicado el uso, por ejemplo, de un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quedo debiendo tal vez un poco esa pregunta. Yo creo que ahí el uso del IECA o del BRA quedaría como una indicación o contraindicación relativa. Creo que no hay algo tajante al respecto. Sería tal vez interesante complementar esa pregunta con un médico nefrólogo también. No sé, Stalin, si tienes algún comentario al Bueno, respecto. nuestra experiencia en este grupo de pacientes que hemos tenido varios casos ya, bueno, se presentan de manera de pacientes como muy refractarios al tratamiento farmacológico y hemos evaluado obviamente estenosis renal unilateral y claro, lo que hacemos nosotros, pues yo como hemodinamista es colocarle un stent en la renal y listo, o sea, y obviamente mantengo el tratamiento con un YECA o un BRA de acuerdo pues, a lo que esté utilizando el paciente, pero de cajón va el YECA y luego pues angioplastía renal con stent, pues y listo, solucionado el problema y seguimos con el tratamiento habitual. Eso es un poco lo que Claro, hago en mi práctica diaria. cuando tienes factibilidad para tratar, por ejemplo, vía intervención, es alteración unilateral. La duda Correcto. estaría un poco más en, si no puedes hacerlo desde el punto de vista técnico o anatómico, tal vez por ahí un poco como que No, cabe la duda, ¿no? Con todo, yo me mantendría con que la indicación a lo mejor sería relativa, o sea, tú podrías individualizar ese caso, y claro, y si en buena hora tú le puedes poner un stent, muchísimo mejor. genial. Perfecto. Muchas gracias, Giovanni. Pues excelente tu ponencia. Para mí es un placer siempre compartir palestra contigo. Muchísimas Y gracias bueno, a todos. nos, Muchísimas gracias a la invitación a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Y sí, yo veo que hay bastantes preguntas. Creo que eso podríamos tratar de solventarlo después vía mail. Muchas gracias. correcto, correcto. Así va a ser. Te agradezco otra vez, Giovanni. Pues nos veremos otra vez contigo el día miércoles y también con todos los participantes pues, en este evento. Pues se enviarán también, como ustedes saben, el día miércoles el resumen de esta charla y la del día miércoles, pues para el examen posterior. Les agradecemos a todos por su participación y nos veremos el día miércoles. Gracias, Giovanni. Muy gentiles, gracias. Hasta luego. Gracias, Stalin. Una Bueno, buena noche a todos. buenas noches.